toca compartir un tema importante como es trauma abdominal. Un capítulo que en realidad es toda una especialidad. Hay toda una cirugía, una especialidad de cirujano de trauma. Y dentro de ello, los que se dedican netamente a la parte abdominal. Todos los especialistas en realidad manejan trauma en cada una de sus especialidades. Llevan este capítulo de trauma, independientemente de qué especialistas sean. Los neurocirujanos manejan trauma, los cirujanos de tórax manejan trauma, los traumatólogos mismos manejan trauma, ¿no? Así que independientemente de qué especialidad de atención médica puedan hacer, siempre van a tener que conocer este capítulo de trauma. Bien. Entonces, vamos viendo el temario según el sílabus. Es complicado en una sola clase hablar de temas importantes. El sílabus contempla hablar del trauma abdominal abierto y cerrado, ver lo que es la definición de cada uno de ellos, entender la diferencia entre uno y otro y las medidas diagnósticas y terapéuticas, incluyendo también las lesiones que se generan por proyectil de arma de fuego o las lesiones por arma blanca, las maniobras quirúrgicas para una laparotomía. Todo esto, manejarlo en una sola clase es complicado, pero trataremos de darle una pincelada a cada uno de estos rubros, sobre todo los últimos, que es un tema complejo. Hablar de síndrome compartimental, necesitamos tiempo suficiente y entender algo de lo que es complicaciones quirúrgicas. Cirugía de control de daños, un capítulo completo para entenderlo, ¿no? Y qué decir del trauma retroperitoneal, que también es un tema aparte. Pero bueno, trataremos de comprimirlo y en una sola clase tratar de dar ciertas definiciones y en algunos casos ampliar para que puedan comprender cada uno. Veamos entonces, a ver, vamos a ver si escriben más. Primero, veamos el objetivo de la clase. ¿Qué necesitamos al término de la clase? Que por lo menos conozcan y sepan aplicar los conocimientos en el manejo del trauma abdominal abierto y cerrado, así como también saber de sus complicaciones. Mínimo ustedes deben, al término de la clase, saber cómo es el manejo de un paciente que llega a emergencia. El trauma es una patología que va a llegar por tópico de cirugía, de emergencia. Rara vez va a venir por consulta externa, a menos que haya sido ya evaluado en otro establecimiento. Y tenemos que conocer y aplicar el enfoque clínico quirúrgico del trauma abdominal. Aquí ese es otro punto importante que me gustaría que nos detengamos. El enfoque clínico y quirúrgico es importante entenderlo de lo que es no solamente trauma abdominal, sino trauma en general. Y ahí pongo como ejemplo, el paciente siempre viene con un cuadro clínico. Y cada vez que nosotros hablamos de cuadro clínico, nos estamos refiriendo a que el paciente tiene síntomas y signos, ¿cierto? El paciente siempre trae ello, ¿ya? El paciente no sabe lo que tiene, va en busca de un médico para que le diagnostique y le trate, o sea, simplemente para que le dé tratamiento, calmar la molestia. He ahí que, si hablamos en abdomen, simplemente nosotros ya llevamos el capítulo de abdomen agudo. El paciente viene con un cuadro clínico en la que sabemos que ese cuadro clínico nos dice el órgano que está comprometido groseramente, ¿cierto? Por topografía o por síntomas. Un paciente que le duele en el epigastrio, asumimos que ahí está el estómago, que ahí está por lo menos el duodeno. Si es en el lado derecho, en la vesícula. Si es en fosa ilíaca derecha, posiblemente el apéndice. O sea, el cuadro clínico nos dice más o menos el órgano comprometido y nos dice hacia dónde nos vamos. Vamos en busca de la causa básica, ¿cierto? Ese es el objetivo siempre de toda la medicina. La medicina va partiendo del cuadro clínico, ¿cierto? En busca de la causa básica. Eso es todo lo que hacemos los médicos, ¿cierto? Ir en busca de cuál es la enfermedad de fondo, que le llamamos diagnóstico,
para luego de aquí dar el tratamiento. Eso ya sencillito, hacer el tratamiento. Pero en trauma abdominal, el paciente viene con un cuadro clínico en la que aquí viene al revés. Ya sabemos la causa básica. ¿Y cómo es que sabemos? Porque ya sabemos que viene por un accidente de tránsito, viene porque ha sido agredido, viene porque le dispararon, viene porque se cayó, ¿cierto? Ya sabemos la causa básica. Ya sabemos que es un accidente y podemos tipificar qué tipo de accidente ha sido. Accidente laboral, accidente familiar, accidente automovilístico, en fin. Perdón, se me está cruzando. Un ratito. A ver, ¿estamos? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, se ve mi pantalla, ¿no? Se me cruzó con el otro link del... Ups, no, perdón, un ratito. Ya, mil disculpas, me había cruzado con el video en vivo del Congreso. Ya. Entonces le decíamos que ese es lo importante entender también de la clase, entender el enfoque clínico quirúrgico, que vamos de la causa básica en busca del daño, ¿cierto? Y ahí viene el proceso diagnóstico inverso, y que vamos a investigar cuál es el daño comprometido para hacer la reparación específica de ese daño, ¿de acuerdo? Muy bien. Primero, para poder motivarnos, vamos a ver este video. Me avisan si es que se logra ver y si no, para abrir por el otro link. Entonces, ¿pueden ver ahí la imagen? ¿Están leyendo? A ver, me dan una confirmación. No se ve. No se ve, ya. Voy a tener que abrirlo de otra forma. Un momentito. Compartir. Para iniciar, compartir. Muy bien. El audio. ¿No se escucha? A ver, me decías compartir en qué lado es. Ya. A ver.
A ver, vamos a ver si es que ahí se... Me avisan si es... Pues ahí. Son imágenes impactantes de un accidente que dejó muerte y destrucción. El despiste de un camión frigorífico en la avenida Néstor Gambetta en el Callao causó la muerte de 9 personas. El pesado vehículo conducido por Clint Castillo Céspedes arrasó con todo a su paso. Embistió a unos 10 autos, 5 mototaxis, un paradero, 4 postes de alumbrado público y una camioneta de la Municipalidad de Ventanilla. El conductor informó que manejó el volquete cargado con 8 toneladas de pescado desde Chimbote hacia Lima y que solo había dormido 3 horas y media. Primera vez que usted, bueno, es parte de un accidente de esta magnitud, imagino. Por eso está así. En Lima, el cansancio de un chofer de transporte público también puso en riesgo la vida de decenas de personas. En Surco, esta cúster se despistó, ocasionando que 3 personas queden atrapadas durante 30 minutos. Entre el amasijo de fierros y otras 10 resulten heridas. El conductor de la unidad, Jesús Gallardo Martínez, se quedó dormido y no pudo evitar la colisión contra un poste de señalización en la cuadra 4 de la avenida Ayacucho. En abril, Cristian Quispe, un joven que retornaba a su casa en un taxi, falleció cuando el vehículo que lo trasladaba ingresó en sentido contrario a la vía de evitamiento. El choque frontal contra otro auto a la altura del puente Ricardo Palma ocasionó su muerte instantánea. ¿Por qué tengo que pasar a mi muerto? Yo te esperaba en la casa. Mira dónde vengo a verte. El conductor del vehículo, Denisela Neira, agonizó atrapado en su auto. Las pistas al interior del país también se mancharon de sangre. 26 vidas se perdieron en un accidente en la región Apurímac. El bus de la empresa de transportes Manantiales cayó a un abismo de 200 metros en el kilómetro 313 en la vía Puquio-Calhuanca. Los despistes de buses interprovinciales dejaron cifras realmente alarmantes. En julio, un ómnibus de la empresa de transporte Alvarado se despistó y volcó en el sector de Pucas, a 10 kilómetros de la provincia de Cajatambo. 19 personas fallecieron. Al chofer de la unidad se le amputó la pierna para salvarle la vida. Mientras que en noviembre, otro bus de la empresa Crucero volcó aparatosamente y provocó la muerte de 8 personas, mientras que 15 resultaron heridas. El accidente se registró en la localidad de Pariamarca, en Cerro de Pasco. Pero no solo los accidentes de tránsito acapararon la mirada de todos. En el último trimestre de este año, un incendio de grandes proporciones en la Plaza 2 de Mayo puso en peligro la vida de centenares de personas. Las llamas eran incontrolables. Las paredes de la vieja casona ubicada en la calle Vaquero estaban a punto de colapsar. Más de 10 unidades de bomberos trabajaron incansablemente para controlar el fuego. Las familias que habitaban el edificio de quincha y adobe construido en 1924 lograron salir a tiempo y salvarse. Sin embargo, perdieron todas sus pertenencias. La Municipalidad de Lima y personal de Defensa Civil los empadronó y ubicó en carpas. El siniestro motivó el interés por parte del Estado en el que se encuentran antiguos edificios, considerados patrimonio cultural de la nación. Muy bien. Entonces yo creo que ya hemos visto un pequeño video que es una introducción
Ups. Perdón. A ver. Muy bien, un ratito. Entonces vamos a regresar a la clase, a la presentación. La idea del video es poderlos motivar y ver compartimos de nuevo. Muy bien, creo que ya estamos en la clase, están viendo la presentación, ¿no es cierto? Observen la trascendencia y la importancia de conocer esta patología, este problema de salud pública prácticamente, por cuanto, como verán, se ha convertido en un problema de la civilización moderna. Conforme avanza el mundo civilizado, la incidencia de esta patología va en incremento. Observen la estadística. Es la tercera causa de muerte para todos los grupos de edad. Imagínense hasta dónde ha llegado ya a ser la tercera causa, incluyendo todos los grupos etarios. Y observen el segundo punto. Es la primera causa de muerte entre 1 y 45 años. Así que de todos ustedes que están estudiando ahorita medicina, que están en ese rango de 1 y 45 años, imagínense que la mayor probabilidad, o mejor dicho, la posibilidad de que si alguno de ustedes tenga que fallecer es por accidente de tránsito. Es por trauma, mejor dicho. Y dentro de trauma vamos a ver que accidente de tránsito es uno de los primeros. En realidad es trauma. ¿Ya? E incluso se ha notado que estadísticamente 3 de cada 4 adolescentes entre 15 y 24 años, si algunos están ustedes más ahí, se acorta más la posibilidad de accidente. Observen, cuando hablamos de la estadística de todo el grupo etario, es la tercera. Si reducimos a la población de 1 y 45, es la primera causa. Y cuando lo reducimos en la población de 15 a 24, o sea, población netamente joven, observen cómo aumenta más aún. 3 de cada 4 adolescentes van a tener un problema de trauma, van a tener un accidente, cualquier tipo de accidente, laboral, de tránsito, deportivo, lo que sea. Entonces, esto es la importancia de manejar. Y responsable 2 de cada 3 de 25 a 35 años. Bien. Si nos vamos a analizar ahora lo que respecta a los tipos de trauma por los que se generaron, como verán, encabezan los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito es la primera causa, es por eso que las noticias que ustedes veían, y actualmente ustedes pueden ver a diario noticias en las que siempre hay más de un accidente de tránsito. Es la primera causa. Luego están los accidentes diversos, en este caso están los accidentes laborales, accidentes deportivos, accidentes familiares, caseros, están todos los tipos otros de accidentes. Las agresiones por terceros es otro de los problemas que ha ido en incremento. Pues la agresividad social depende de una ciudad a otra y de un país a otro. Estadísticamente se ha visto que países, sobre todo en conflicto, en Colombia, por ejemplo, actualmente ya es menos, pero cuando hubo las guerrillas, era donde más accidentes de tránsito ellos tenían, tal es así que Colombia se hizo experto en lo que es manejo de trauma. Todos los cirujanos de acá del Perú se iban a hacer una pasantía a Colombia porque ellos tenían más casuística en el manejo de pacientes con trauma. La razón era porque manejaban más patología. Las agresiones que han ido en incremento, sea por agresiones por arma blanca o por arma de fuego, también está en relación a los conflictos sociales. Otros eventos, como lo he mencionado, que pueden ser triviales, de campo. Si nos vamos tipificando cada uno de ellos, como verán, ya por el mecanismo mismo de qué tipo de trauma, como es, vemos que el arma blanca encabeza, esta es una estadística
en un país hace largos años. El accidente de tránsito era el segundo. Como verán, esta es una estadística del año 93. De ahí que, como les mencionaba, conforme avanza la civilización, la modernización, el accidente de tránsito ha ido ocupando ahora el primer lugar. En el 93, en la Armada Blanca, las lesiones por terceros prácticamente eran primer lugar. Igual la arma de fuego, las caídas de altura, caídas de animales y otros más. Luego, con el tiempo, ya han ido cambiando. La estadística actual ya se nota pues que el trauma por accidente de tránsito encabeza en todos los países. Entonces creo que ya está de más hablar de la importancia de conocer el trauma. Bien, y para ello deberíamos primero hacer una definición de lo que consiste el trauma. El ATLS contempla esta definición que me parece interesante, que le he puesto al pie de la letra. ¿Qué es trauma? Es daño intencional o no intencional causado al organismo por una brusca exposición a fuentes de energía mecánica, química, térmica o radiante. Y algo más, siempre que sobrepasen su margen de tolerancia. Entonces, como verán, para que haya trauma, tiene que cualquier parte del cuerpo tiene que haber estado expuesto a cualquier tipo de energía. La energía más común es la energía mecánica, es decir, el golpe, contuso, el choque. Esa es la energía más frecuente. La química pues no es más que las quemaduras, que podrían ser por corrosivos. La energía térmica, ni hablar, ahí mismo están también las quemaduras solares, las quemaduras eléctricas. Radiante, también, no necesariamente la exposición al sol, sino incluye las quemaduras radioactivas de los que trabajan en centros donde hay radioactividad. Pero aquí hay otro detalle que hay que considerar. Siempre que sobrepasen su margen de tolerancia. Y ese margen de tolerancia varía de una persona a persona y de diferente edad. No es lo mismo la fuerza que impacta un puño por agresión a una mujer que a un hombre. Y no es lo mismo esa fuerza que impacta entre un niño y un adulto que haga ejercicio físico. Los boxeadores, por ejemplo, tienen bastante nivel de tolerancia, pueden soportar un golpe. Es su trabajo. Entonces, como verán, cada uno tiene un propio umbral de tolerancia a esa energía a la que está siendo expuesto. Igual, cuando todos van a la playa, ya no todos se queman. Algunos sí, algunos menos. Entonces, todo depende de cuán expuesto, cantidad, o más que todo su anatomía y su fisiología de cada organismo. Para poder entender más o menos cómo es el proceso de trauma, deberíamos entender cómo es que es la mortalidad. Y se habla de la hora de oro. Esto, si bien es cierto, es una revisión rápida que vamos a hacer, dado que el capítulo es netamente trauma abdominal, considera necesario hablar sobre el manejo general del politrauma, que deben haberlo revisado en otros capítulos como traumatología, o de repente en un capítulo donde se maneja al paciente politraumatizado. Siempre el paciente tiene 2 a 3 picos de mortalidad, de posibles muertes. La noticia que ustedes han visto, por ejemplo, quiere decir que muchos fallecían en el acto, en el lugar mismo. No les dio tiempo ni siquiera para ir al hospital. Ese es el primer pico de mortalidad. El primer pico de mortalidad, entonces, es aquel que sucede en el bebé, sucede a los minutos, a los segundos, o en la que puede ser infectado dependiendo de la fuerza con la que fue impactado. En la misma escena, no le da tiempo para ir a algún hospital. Es el primer pico de mortalidad. El segundo pico de mortalidad es el que llega a los hospitales. Estos pacientes sí atienden a los hospitales. Pero ¿qué sucede? Que depende de cuándo esté implementado ese hospital y de cuánto maneje el ATLS, el ABC de trauma, para poder más o menos entender que hayan hecho mucho bien su trabajo. Este es el objetivo para el médico cirujano, para todos los que manejan el trauma. El ATLS más que todo se enfoca en ese pico. El primer pico ya no, porque realmente es demasiado que no le da tiempo de llegar al procesamiento.
ni siquiera llegaba para médicos, yo la existe. El segundo y tercer pico deberían ser los prevenibles. Y toda esta formación que estamos haciendo en la clase es para que ustedes sepan el manejo, que esa mortalidad disminuya los conocimientos. Segundo pico, entonces sucede a las horas. Y el tercer pico sucede a las semanas, cuando el paciente se ha internado, tratando de recuperarse, pero los daños que haya tenido puede haber complicaciones posteriores, son pacientes de se complican con neumonías y otras por el traumatismo y pueden fallecer. Este es el tercer pico. ¿Qué es lo que verificamos en esto? El primer pico, las muestras tempranas, es lo vamos a tardar a las horas de entonces esa es la hora de oro, es el momento de que el paciente llegue a la emergencia y tenemos que aprovechar ese lapso para poder hacer el diagnóstico temprano del manejo precoz de las patrones del daño que haya sucedido y evitar un daño futuro. Ese es el objetivo de la clase. Y porque si se cura de la primera hora, el primer pico, tendría que ser la sello. Dentro de ello, principalmente se aborda gran pasos, diarias. Tiene que dar oscilaciones regulares en la frecuencia del respiratorio. Y hablar de eso, el paciente siempre puede hacerse el acto, no le da el tiempo para poder salir bien y llegar al establecimiento. En cambio, los que pueden ser pico generalmente son hematomas subdurales que comprometen la parte posterior y del enclavamiento. Puede ser rotura del hígado que debe a hipovolemia, fracturas del pecho que se han saltado con hipovolemia, neumotoras que al final tiempo hay sangrado, hay falta de oxigenación ósea. Estos problemas que se desnotan sí son curables, son tratables. Y tiene que ver que el código temprano, con una tomografía primero sencillo, y hacer el drenaje y se cura. El vaso, una rotura de vasos, pues puede crear una producción urgente. Igual en la neumotoras. Son pacientes que se puede causar neumotoras y se puede controlar. Como verán, en el segundo piso son problemas controlables, a diferencia del primer pico. El tercer pico generalmente ya son infecciones producto de un trauma, de herida seria, hay sepsis, resistencia antibiótica, hay falla orgánica. Entonces ya es complicado manejar a estos pacientes de inmediato. Cuando de repente no hemos hecho bien el segundo pico de manejo. El manejo del politrauma, por lo tanto, según la IDS, lo resume en tres fases: la revisión primaria, la resucitación y la revisión secundaria. Vamos a dar una lista rápida porque no es el tema de la clase, sino simplemente que la revisión primaria con la primera y la segunda son dos que van de la mano, son simultáneas. Uno va haciendo la revisión primaria y al mismo tiempo vamos haciendo la resucitación. La revisión primaria es que es el ABC, la aérea, que esté primero en la vía aérea, que se respire, que no hayan sangrados externos, evaluar el estado neurológico y evaluar pues, externamente que no haya hipotermia. A la parte que uno está haciendo la valoración primaria, va haciendo resucitación. Al mismo tiempo vamos limpiando la vía aérea, vamos ventilando al paciente que este no ventila, no respira. Para ello se le coloca ya un tubo de mayo o simplemente se le coloca un tubo endotraqueal. Y cuando se le hace con control de sangrado, sencillamente hay que comprimir externamente o hay que hacer transfusiones sanguíneas inmediatas o hidrataciones con soluciones como lo vamos a ver a continuación. ¿Qué se hace en la fase de resucitación? Se hace un tratamiento de fluidoterapia estricta, se hace hidratación con coloides o cristaloides, se hace, puede ser lactato Ringer, puede ser cualquier otra solución que nos ayude a hidratar. Y al final se puede hacer un sangrado estricto. Un ratito.
Muy bien. Entonces, la resucitación va a la par de la revisión primaria. Y aquí es importante el ABC con todos los pasos al pie de la letra como deberían ser. Esto es ejercicio nada más de hacerlo rutinariamente. Bien. En la revisión secundaria, aquí viene la otra parte. Acuérdense que eran 3 fases. Uno es la revisión primaria, la resucitación, y la tercera es la revisión secundaria. Vale decir, cuando ya tenemos un paciente que llegó a la emergencia, ya está estable, ¿ya? Obviamente un paciente que viene caminando con su brazo en la mano porque está sangrando, el ABC del trauma prácticamente está sobreentendido y sobrepasado. En el sentido que es un paciente que viene caminando, está posiblemente hemodinámicamente estable, respira, ventila porque conversa. Entonces es un paciente que sencillamente podríamos ir, después de una rápida evaluación, a una revisión secundaria. En cambio, en la revisión primaria es un paciente que viene en camilla, está traído por los bomberos, por los paramédicos, postrado, que no habla, que no ventila. Ahí es donde tendríamos que hacer todo el ABC de trauma. Si uno ya hizo el ABC de trauma, la resucitación, la reanimación, ya está monitoreado, ya sabemos que ventila, hay que hacer la revisión secundaria. De nuevo, hay que hacer una revisión completa. Aquí hay que hacer reevaluaciones frecuentes del ABC, porque en un momento dado puede que la presión caiga y de nuevo regresamos al C. El A y B posiblemente es un paciente que ya está intubado, ventilado, con oxígeno, pero puede que en ese entonces empiece a caer la presión. Ahí es donde tenemos que hacer reevaluaciones frecuentes. Se amplía la anamnesis para ver detalles de cómo fue las circunstancias del evento. Se hace un mayor examen físico de cabeza a pies para ver los otros daños que pasaron desapercibidos, ¿ya? Aquí en el examen físico es donde ya se hace un examen topográfico de cabeza, de tórax, de abdomen, de pelvis y de extremidades. Y al final se hace rápidamente un plan de estudios diagnósticos inmediatos que muchas veces se hace en la cama misma del paciente, en la que ya ahora actualmente se tiene un ecógrafo en emergencia, que es prácticamente un estetoscopio más del cirujano, y rápidamente puede hacerle un diagnóstico temprano de líquido libre, como vamos a ver luego más adelante. Por tanto, cuando uno plantea, antes de entrar a eso, el trauma abdominal es algo que ya lo he evaluado en la revisión secundaria. Después de hacer un buen examen físico, si encontramos lesiones a nivel del abdomen, significa que aquí en el examen físico vamos a encontrar posiblemente daño abdominal. Y uno debe plantear trauma abdominal. Tiene que haber estigmas externos. Cuando un paciente viene accidentado, por decir, fue pasajero en un carro que se volcó, tiene lesiones por todos lados, tenemos que verificar que hayan lesiones externas en el abdomen. Aquí tenemos que ver si es que hay estigmas externos de excoriaciones, contusiones, que nos indique que hay daño en ese nivel. O que el paciente refiera que hay dolor simplemente en esa zona. De esa manera planteamos trauma abdominal. Si hay signos de dolor, si hay quimosis, resistencia muscular. Por lo tanto, el trauma abdominal es un diagnóstico que sale de la revisión secundaria, de la etapa 3 del ABC de trauma. Bien, vayamos al punto que se llama cinemática de trauma. Es algo que en los últimos tiempos ha ido cambiando el término. Todos sabemos que en medicina, para entender por qué tal síntoma o tal signo, hablamos de fisiopatogenia, fisiopatología. Para entender el síndrome clínico por el que viene el paciente, hablamos de fisiopatología. Ese es lo clásico. Y la fisiopatología nos dice el órgano comprometido, la función comprometida, y planteamos una hipótesis diagnóstica. Porque la causa básica, que no la sabemos, está generando ese daño interno que se expresa al exterior con un signo o un síntoma. Muy bien. Hay una causa, hay un estado prepatogénico, ¿cierto? En un paciente normal. Pero en trauma no sucede esto. En trauma es un paciente que previamente estaba sano. Un paciente que, como han visto en el video, estaba caminando y de repente, de un momento dado, sufre el accidente. O es pasajero, está ahí leyendo, contemplando su celular y en un momento choca. El paciente, en teoría, estaba completamente sus órganos sanos, ¿ya? Y sufre bruscamente una alteración.
Por lo tanto, el término fisiopatogenia no aplica en trauma, sino hablamos de mecanismo de lesión o cinemática del trauma. ¿Ya? El término que más usamos es mecanismo de lesión. Es lo que vamos a usar. Por lo tanto, aquí no vamos a hablar de fisiopatogenia. Fisiopatogenia hablamos en el resto de enfermedades en la que vamos a identificar la causa básica. El mecanismo de lesión en trauma abdominal, por tanto, vamos a ver que pueden suceder en traumas cerrados por aceleración y desaceleración. ¿Ya? Es uno de los tipos de daño en la que el organismo, los órganos internos sufren contusión, ¿ya? Por desgarro, porque frena bruscamente. La cinética hace que los órganos internos también vayan hacia adelante y van a chocar contra la estructura que está delante. En este caso puede ser pared abdominal, pared torácica, el timón si está conduciendo. Y las estructuras que están rígidas internamente van a generar un tirón de la estructura que se está moviendo y donde pueden suceder desgarros. Otro tipo de lesiones es las compresiones por hipertensión, ¿ya? Que puede, en este caso, contra otra estructura interna más rígida, producir contusión, hipertensión o golpe directo o aplastamiento. El mecanismo de lesión puede cambiar de si este es víscera sólida o víscera hueca. Aquí ya vamos viendo el concepto de lo que es daño a nivel del abdomen. En el abdomen tenemos dos tipos de vísceras, vísceras sólidas y vísceras huecas. Aquí quiero que presten mucho interés. ¿Ya? Las vísceras sólidas son las más vulnerables al mecanismo de lesiones contusas, ¿ya? Tipo hígado, vaso y riñón, de tal manera que vamos a ver que estadísticamente hígado y vaso son los órganos más lesionados cuando sucede un trauma abdominal cerrado. ¿Ya? La víscera hueca estallan por mecanismos de asa cerrada generalmente o al ser sometidas a alta presión externa. ¿Ya? Pero por líneas generales, en un trauma con tuso, por presión o golpe directo, las vísceras sólidas son las que van a ser las más lesionadas. En cambio, en trauma abierto, aquí la posibilidad del daño es proporcional al volumen que ocupa dentro de la cavidad. En este caso, si es que uno sufre agresión por un cuchillo, pues, como verán, el intestino es el órgano más ubicuo que está por todos lados. De tal manera que cuando alguien es agredido por un cuchillo, el intestino delgado es el órgano más frecuente en ser lesionado. Luego le sigue el hígado, el estómago y el colon. Por la ubicuidad, por la presencia. Y el otro es por la topografía también, dependiendo de qué zona ha sido lesionada. Eso nos dice ya para efectos clínicos de sospecha diagnóstica de qué órgano está lesionado, nos vamos a guiar por topografía. Y para ello necesitamos entender la anatomía del abdomen. Topográficamente, el abdomen se divide en abdomen superior y abdomen inferior. El abdomen, a diferencia de otras estructuras o otros compartimentos, no es un compartimento en la que se separe del tórax bruscamente, transversalmente. Ustedes verán, el diafragma tiene dos cúpulas que tienen una parte central que penetra más en cada cavidad torácica y que a los costados los ángulos costofrénicos descienden hacia el abdomen. Por lo tanto, en el tercio superior del abdomen o en la parte superior vamos a encontrar órganos que comparten entre el tórax y el abdomen. Por eso a esa región le llamamos región tóraco-abdominal. Y en la parte inferior igual tenemos estructuras que también se combinan con la pelvis. Y vamos a hablar de una región abdominopélvica. Eso con respecto a los extremos superior e inferior. Por otro lado, el abdomen es una cavidad. Es una cavidad en la que la pared que lo contiene ya tiene todas las estructuras compartimentales en su interior. No solamente es una cavidad hueca, sino que además hay una cavidad peritoneal donde están
todas las vísceras internas, y un espacio retroperitoneal, que es importante entenderla para el tipo de órganos comprometidos. La cavidad peritoneal es una cavidad virtual en la que ahí se desliza todos los órganos, como las asas delgadas, como el colon, ¿ya? En cambio, el retroperitoneo generalmente son estructuras fijas, rígidas, donde se encuentran pues, los riñones, el páncreas, ¿ya? Que es importante entender, y los grandes vasos. Esto resume lo que hemos dicho. Observen cómo en el tercio superior, o en la parte superior del abdomen, son estructuras que se comparten entre tórax y el abdomen. Y por eso es que cuando hay lesiones a ese nivel del ángulo costo-diafragmáticos, vamos a considerar que es un trauma tóraco-abdominal. Ese paciente puede tener neumotórax, hemotórax, y al mismo tiempo puede tener hemoperitoneo o neumoperitoneo. Bien, el trauma abdominal hay que clasificarlo. Y la forma de clasificar el trauma en general, se clasifica de dos tipos, entre un trauma penetrante y un trauma cerrado. Sea este cualquier compartimento el que haya. Por ejemplo, en tórax, igualito hablamos de trauma torácico cerrado y trauma torácico abierto o penetrante, ¿cierto? Son dos términos. Igual en trauma abdominal abierto o cerrado, o penetrante o cerrado. Y el trauma penetrante, a su vez, puede ser por arma blanca o por arma de fuego. Y el trauma cerrado, que en este caso puede ser, según el mecanismo de lesión, por golpe directo o aceleración y desaceleración que sucede en los accidentes de tránsito. Por tanto, en trauma abdominal vamos a entender los dos tipos, vamos a evaluar los dos tipos de trauma. El trauma abdominal abierto o penetrante y el trauma abdominal cerrado o contuso. Pero el paciente, para entender, viene por un manojo de síntomas. No viene diciendo, doctor, vengo un trauma abdominal cerrado, ¿no? Él viene simplemente o bien con dolor o bien sangrando, y expresando el motivo que le causó la lesión, accidente de tránsito, caída, agresión, lo que sea. Y cuando uno lo evalúa, hace un diagnóstico sindrómico. Y a la emergencia, que esto es parte del ABC inicial prácticamente, que ya lo vimos, es una evaluación ya localizada en el abdomen, ya no sistémica en la que hemos hecho el ABC de trauma, sino es una revisión ya secundaria específica en el abdomen, en la que uno ha visto estigmas externos. Vamos a tener que valorar si es que ese paciente tiene un síndrome hemorrágico. Es decir, si es que tiene dolor abdominal, tiene signos de anemización, es decir, está anémico, está pálido, está taquicárdico, ¿verdad? No es más, y encima asociado a hipotensión, que le llamamos inestabilidad hemodinámica. Si tenemos un paciente con esas características, pues es un paciente que hay que valorar posiblemente la necesidad de una laparotomía. Un paciente que tengamos signos de inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Posiblemente va a requerir cirugía. Entonces, eso hay que evaluar de inicio, independientemente de valorar si es que yo le voy a hacer exámenes de ayuda diagnóstica. Yo tengo que ver durante mi evaluación inicial si es que este paciente tiene signos de sangrado. O a lo mejor también tiene signos peritoneales. Un paciente que de repente ya tiene horas, ya viene de otro lugar, ya vemos que hay dolor abdominal y hay signos de irritación peritoneal. Si ustedes recuerdan, la semana pasada que ya han realizado abdomen agudo y han visto cuáles son los signos peritoneales, ¿cierto? Ahí va a estar el signo que ustedes conocen, ¿cuál es? Rebote. ¿Qué más hay? Resistencia muscular, ¿ya? Ausencia de ruidos, en fin. Y laboratoriamente leucocitosis. Todo ello nos va a indicar que este es un paciente que ya tiene signos peritoneales y también va a ser un candidato a cirugía. Cuando uno evalúa a un paciente, tiene que valorar si estamos ante esas tres condiciones. Acá lo resumimos mejor en un algoritmo donde vamos a ver. Si es que un paciente que estamos evaluando tiene una de estas características, entonces inestabilidad hemodinámica, sí o no, va a cirugía. Siempre que este paciente, como vamos a ver en otro algoritmo más grande, ya no se recupere o no se estabilice con la resucitación que estamos haciendo. El ABC que ya les mencioné inicialmente.
darle hidratación con cristaloides, coloides. Si es que este sigue inestable, va a ir a cirugía. Es una condición de cirugía. Y la otra condición que mencionamos es que hay reacción peritoneal. Si es que sí o no, este es un paciente que va a ir a cirugía si es que hay reacción peritoneal. Observen que aquí ni siquiera hemos pedido exámenes de diagnóstico. Para nada le hemos pedido incluso hasta laboratorio para tomar una decisión. ¿Verdad? Simplemente estamos evaluando clínicamente. Según el cuadro clínico, ¿verdad? Observen que según el cuadro clínico yo puedo decidir si este paciente va a ir a cirugía, ¿ya? Por la inestabilidad hemodinámica o porque tiene reacción peritoneal. Simplemente yo voy a tener que operarlo, nada más, por el cuadro clínico. Esa es la importancia de valorar un paciente, solo con cuadro clínico. Es lo que ustedes tienen que hacer al inicio. Y si no lo tiene, ya hay que continuar con la evaluación y el enfoque que habíamos dicho inicialmente de en busca de daños específicos internos que no los estamos viendo. Como habíamos visto, hay dos tipos de trauma. Trauma abdominal abierto y trauma abdominal cerrado. Vamos por el abierto, que es el más fácil de hacer el enfoque y el manejo médico quirúrgico. Aquí las lesiones por arma blanca o arma de fuego son las más frecuentes que vamos a encontrar en estos tipos de pacientes. El manejo diagnóstico de un trauma abdominal abierto aquí son las que menos dificultades nos ofrecen, porque el diagnóstico incluso es más sencillo. Tenemos específicamente la zona donde está el daño. Viene con el cuchillo incluso a veces insertado, o la herida solamente, o vemos el orificio nada más. ¿Ya? Aquí, si es por arma blanca, lo ideal, aquí tiene que hacerse una exploración de la misma herida. Hay que tratar de verificar que esté atravesado de piel a peritoneo, de P a P. Todos los planos de la pared abdominal. Si es que esté atravesado hasta peritoneo, ni hablar. Entonces estamos ante un trauma abdominal abierto penetrante. El resto es valorar el cuadro clínico, lo que ya mencionamos anteriormente, si está con signos peritoneales, inestabilidad. Y si no lo está, aquí viene ya el enfoque que vamos a ver luego, si de repente todavía lo dejo en observación, o pido ayuda diagnóstica para verificar el posible daño interno. Para ello, entonces, hay que hacer una pequeña exploración local, si es que quiero confirmar si es que esa herida ha llegado. Puede que el paciente venga con la herida en cualquier parte del abdomen, en la parte anterior, pues bajo anestesia local o sencillamente con un estilete o con una pinza puedo verificar, o digitalmente, vale decir con el dedo, puedo explorar si es que ha atravesado todos los planos de la pared. Y si no llega hasta el peritoneo, no se considera un trauma abdominal abierto, no es más que una herida de pared abdominal. Para ello hay que hacer una verificación de la herida. Por tanto, el algoritmo en estos pacientes es simple, por arma blanca. Si es que es no penetrante, observen la importancia, por lo tanto, de hacer una buena diferenciación en si es penetrante o no. Por eso es la razón de hacer la evaluación en el paciente mismo. No sucede si es que el paciente pues viene con la herida y el epíplon fuera, saliendo por la herida, o viene con el intestino saliendo por la herida, o viene saliendo bilis o contenido intestinal o fecal por la herida. Ya es más que obvio entender que hay una víscera hueca comprometida, ¿cierto? En cambio, a diferencia de un paciente que simplemente está sangrando por la herida, necesitamos confirmar si es que ese paciente tiene la lesión penetrante o no penetrante. Y eso marca la diferencia. Si es no penetrante, simplemente hay una conducta expectante, yo lo puedo dejar en observación, después de unas horas, simplemente ese paciente puede irse a su casa. En cambio, en el penetrante, aquí tenemos ya la opción, ya sé que entró a la cavidad, y por topografía tengo que calcular qué órgano lesionado, ya lo mencionaba, el intestino es el más probable porque es ubicuo, está por todos lados. Es el que posiblemente se va a lesionar, pero algunas veces no se lesiona y aquí debemos estar seguros que no hay lesión. ¿Y cómo estar seguro? Simplemente haciendo una videolaparoscopía diagnóstica. En algunos casos se deja en observación o sencillamente en algunos casos, aquí ya viene la escuela de la que uno de formación tenga, escuela de formación, sencillamente de frente vamos a una laparoscopía exploratoria para verificar que no haya daño interno, porque podríamos dejar pasar por alto una lesión que horas más tarde
ya se convierta en peritonitis. Ha sucedido. Muchos colegas dejan la observación, el abdomen está blando, no te preocupes, parece que solamente es la pared, pero horas más tarde, la perforación intestinal que no se ha notado, ya está haciendo efecto y hace un proceso inflamatorio local por todo difuso. Y fácil de diagnosticar, con peritonitis, el paciente entra a la laparotomía urgente. Si es que la videolaparoscopía no hay lesiones, sencillamente se cierra y se acabó. Cuando hay lesiones hay que hacer una reparación laparoscópica, si es que es competente el cirujano y se tiene el material, o hacer una laparotomía. Es decir, convertir la laparoscopía, la cirugía laparoscópica, en una laparotomía abierta para poder reparar todo. La herida, entonces, por arma blanca, cuando es penetrante, si el paciente está inestable, aquí de frente va a la laparotomía exploratoria. Ese es un algoritmo más corto. Es decir, mi paciente viene con una lesión por arma blanca, pero yo lo estoy examinando y cuando lo examino, pues está chocándose. A ese paciente ni siquiera yo necesito solamente, si bien es cierto, se le hace el ABC de reponerle volúmenes, líquidos, sangre, pero no lo voy a dejar en observación. Un paciente que llega con lesión por arma blanca y está inestable, este paciente va a tener que ir de frente a cirugía. A diferencia del anterior que habíamos hablado, que es un paciente estable. Como ven, estamos hablando del trauma abdominal abierto y ahora la que es por lesiones por arma de fuego. Cuando uno tiene un paciente con proyectil de arma de fuego, hay que valorar el orificio de entrada. Si tiene orificio de salida, excelente, porque estos dos nos van a definir la trayectoria. Y la trayectoria, como verán aquí en la foto, se determina más o menos dónde está. Está prácticamente en la pelvis, aparentemente está en la sínfisis pública. Ese sería el orificio, o aquí no hay orificio de salida, simplemente está dentro del abdomen, posiblemente solo tiene orificio de entrada. No sabemos dónde está el orificio de entrada. Si el orificio de entrada está en la parte anterior, posterior, aquí es importante con radiografía marcar el orificio de entrada. Supongamos que este paciente tiene un orificio de entrada en la pared anterior, ¿ya? Y uno hace una trayectoria que ha cruzado y hacia dónde se encuentra. Esta es una incidencia anterior. Nada más faltaría la otra radiografía para hacer el avance antero-posterior, ¿ya? Porque podría ser solamente esta lesión en piel. Y si asumimos que esta es una lesión anterior y también anterior, posiblemente no entró a cavidad, vale decir, sería una lesión tangencial, que sería muy raro. Pero imaginemos que este tiene un orificio de entrada posterior, entrada por la espalda. Imagínense que entrada por la espalda, cerca de la columna, ha tenido que atravesar todo el retroperitoneo, atravesar prácticamente todo partes de intestino, posiblemente vejiga, y se ha alojado a nivel del pubis. ¿Por qué es importante la trayectoria? Porque ya nos orienta qué órganos están comprometidos. Para eso es. Y uno pide dos incidencias radiográficas, una frontal y una lateral. Y ojo, hay que marcar con una zona de metal el orificio de entrada. Tenemos que poner ahí un metal para poder trazar la trayectoria. Si no marcamos el orificio de entrada, pues no vamos a poder hacer el correcto marcaje de la trayectoria. Ok. En estos pacientes que tienen trauma abdominal abierto penetrante por proyectil de arma de fuego, la norma es laparotomía. Aquí, observen, no es que lo dejo en observación para ver qué pasa. Aún cuando el paciente esté estable, buen pulso, buena presión, solo poquito de dolor por donde ha entrado, ¿ya? Estamos hablando de una perforación de minutos de trauma, ¿ya? Hasta ciertas primeras horas. Pero después de varias horas posiblemente vamos a tener el efecto del daño interno, con peritonitis, con hipovolemia, dependiendo del daño interno que haya generado. La norma entonces es todo baleado, toda lesión por arma de fuego es laparotomía. Laparotomía, ¿ya? Todo baleado,
ya ustedes que notan que le ha atravesado el abdomen de adelante a atrás o de un lado a otro lado, ese paciente va a necesitar laparotomía necesariamente. Sin embargo, aquí vienen los exceptos. A menos que tengamos evidencia contundente de que es una lesión netamente tangencial. Como se ve ahí en la primera foto, una herida casi en el flanco derecho. Imaginémonos que este paciente tiene un orificio de salida por acá mismo. ¿Ya? Vamos a ver que es una lesión netamente tangencial. En esos casos, si uno tiene la evidencia clínica, radiológica, y correlacionado con todo el cuadro clínico de que está estable, podríamos dejarlo en observación. Las lesiones tangenciales, antero-posterior, como en este caso, lateral, anteriores o posteriores. Es decir, imaginemos que este orificio de entrada ahora está en el otro flanco. En el otro flanco también que ha atravesado solamente el plano muscular. Pues es una lesión tangencial posterior. Tendríamos que haberlo confirmado con radiografía y examinar internamente con otros exámenes, ecografía y tomografía, de que no hay daño interno. Pero esas son raras excepciones de lesiones tangenciales. La norma sigue siendo de que un paciente baleado siempre es laparotomía. Creo que eso debe quedar claro. Bien, ahora vayamos al tramo abdominal cerrado. Esto sí es un dolor de cabeza para los cirujanos, porque implica mayor suspicacia, mayor análisis y hacer un buen plan diagnóstico para verificar qué pueda estar sucediendo. Aquí es donde tiene que afinarse más el enfoque clínico o el diagnóstico y terapéutico. Como ya dijimos, en cualquiera de los traumas, abierto y cerrado, cuando uno evalúa, como verán, al inicio no necesariamente buscamos qué órgano esté lesionado. Al inicio lo que se trata es ver si el paciente está estable, inestable, si tiene signos peritonales o no. Vale decir, hay que descartar que no haya ni una necesidad urgente que requiera laparotomía inmediata. Primero eso. Si yo ya sé que mi paciente está estable, no está chocado, que no tiene signos peritoneales, listo, no hay condición de emergencia, entonces yo ya me planteo verificar qué órgano interno podría estar lesionado o está lesionado pero no lo detectamos clínicamente. Puede que en las horas aumente el daño o empiece a repercutir con alguna infección. Para ello es donde se hace un enfoque diagnóstico. Entonces, ¿qué buscamos? Hay que realizar varios métodos para verificar siempre la necesidad de una laparotomía por daño interno. Y como dijimos anteriormente, son dos tipos de órganos que puedan dañarse: víscera sólida y víscera hueca. La víscera sólida tiende a sangrar. La víscera hueca tiende a perforarse, ¿ya? En un trauma cerrado. Puede que al inicio no esté completamente perforado, solo contundido, y que a las horas o a los días, como se ha visto, esa víscera termina perforándose. Si al inicio, y aquí, ¿por qué sucede esto al inicio el paciente puede estar estable, pero necesitamos ver signos indirectos de que haya daño de víscera sólida o víscera hueca. Y el objetivo es detectar que en el abdomen haya sangre, haya aire, bilis, cualquier signo que indique pues, que haya fibra, contenido intestinal, ¿ya? Que sea necesario una laparotomía. Por tanto, los exámenes de ayuda diagnóstica aquí sí van a ser vitales. Tenemos una serie de exámenes, la mayor parte no invasivos, empezando con los de no invasivos bajo costo, pasando a los que son ya invasivos y de alto costo. Vayamos revisando uno por uno. La ecografía es el examen primario, básico, con el que se cuenta incluso al lado de la cama del paciente. Los hospitales de emergencia del trauma ya tienen un ecógrafo para los cirujanos y para los médicos que hacemos trauma. Es más, hay un curso de 36 horas que todo médico, emergenciólogo
o que trabaja en emergencias deba manejar el ecógrafo para hacer una evaluación rápida, llamada también EcoFast, ¿cierto? Es un fast que rapidísimo se hace al paciente para verificar si es que hay daño interno o no. ¿Qué ventajas tiene la ecografía? Es rápida de implementarse, con capacitación básica, ¿no? Es no invasivo, de bajo costo y de fácil repetición. Cobran, entonces, es el primer examen de diagnóstica para tramo abdominal cerrado. Es el método que tiene una alta sensibilidad, 90%, y una especificidad de 100% para detectar líquido libre en cavidad. Y tenemos que aprender a buscar líquido libre en cavidad. Espacios, el espacio de Morrison, como se ve acá, entre el hígado y el riñón, ahí está el espacio de Morrison. Tenemos aquí los espacios paritocólicos, donde también se detectan líquido libre intraperitoneal. Y vamos a ver el espacio de Douglas, que también en las mujeres, o recto vesical en los varones, donde podemos detectar líquido libre en cavidad. Ese es el entrenamiento básico que debe tener todo especialista, de saber detectar líquido libre. Luego también se aplica más conocimiento sobre la estructura anatómica de las vísceras sólidas. Si es que no se tiene mucha experticia, simplemente ya el radiólogo lo puede hacer. Para detectar lesión de víscera sólida a nivel de hígado, a nivel de vaso o a nivel de riñones. ¿Qué buscamos entonces por ecografía? Buscar líquido libre en cavidad. Acá, por ejemplo, también vemos a nivel pélvico cómo se ve el útero, se ve la vejiga y líquido libre ahí en cavidad. Como les mencionaba, como entrenamiento de 36 a 40 horas es más que suficiente para que cualquiera personal pueda aprender. Sin embargo, la deficiencia de la ecografía es que, muy bien, detectamos líquido, pero no me dice qué es ese líquido. Ese líquido podría ser sangre, podría ser ascitis, simplemente líquido seroso, podría ser orina, podría ser contenido intestinal. Esa discriminación no lo hace la ecografía. La ecografía simplemente traduce que es líquido libre, nada más, por la densidad, en este caso por la ecogenicidad, que es hipoecogénico. Ahí están las zonas donde se encuentra el líquido libre. Es fácil detectarlas por los especialistas. El siguiente examen de diagnóstica de bajo costo y no invasivo es la radiografía. Mientras que con la ecografía íbamos en busca de líquido libre, con la radiografía vamos ahora en busca de aire libre. Creo que ese debe quedar fijo en ustedes para qué sirve la ecografía y la radiografía. Mientras el enemigo número uno para el ecografista es el aire, aquí se convierte en el amigo para el radiólogo. Para una radiografía, tener aire pinta mucho mejor, traduce mucho mejor los espacios. Ahí en la placa que estamos mostrando se ve aire libre en ambas cúpulas diafragmáticas. Para ello simplemente hay que saber buscar ese aire. Para ello necesitamos pedir radiografías especiales, porque el aire, por su densidad, va a irse hacia la parte superior. Hay que pedirle una radiografía de pie y de cúbito para poder verificar. Y si no se puede poner de pie, hay que hacerle una radiografía lateral de páncreas. El siguiente examen es una tomografía. La tomografía abdominal es un examen ya de alto costo. No invasivo, pero de alto costo. Tiene sus ventajas. La ventaja es que da información, lo que ve el ecografista y lo que ve la radiografía, las dos juntas. Es decir, ve líquido libre y aire libre en cavidad. Ese es un gran punto a favor. El otro punto a favor es que nos ayuda a evaluar retroperitoneo, algo que el ecografista no puede. Máximo ve hasta los riñones, ¿ya? Máximo ve pues el vaso, pero no podemos ver los grandes vasos, la aorta, la cava, no podemos ver eso, todo el uréter, toda esa trayectoria. Para ello, el mejor examen para evaluar es la tomografía.
De tal manera que con esto uno puede tipificar el tipo de lesión de los órganos sólidos. ¿Ya? Uno por tomografía define trauma renal grado 1, grado 2, grado 3, o trauma hepático 1, 2, 3, hasta 6 grados que se definen, según el compromiso de la profundidad parenquimal y del hilio del órgano. Sin embargo, hay desventajas. Una de las desventajas es que al paciente hay que trasladarlo a la zona de rayos donde está el tomógrafo. A diferencia del ecógrafo, que yo puedo traer el ecógrafo, o ya tenemos el ecógrafo a la mano, es portátil ahora. El tomógrafo pues, es una zona fija, donde hay que trasladar al paciente. Y para ello necesitamos que el paciente esté compensado hemodinámicamente. Si no está compensado, no lo podemos trasladar. Y el otro es que se demora un promedio de 30 a 50 minutos. Y si el paciente está inestable, se nos puede descompensar incluso en la unidad de rayos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando trasladamos a estos pacientes, incluso se va todo un equipo ahí para tratar de monitorizar. Con su oxígeno, incluso en la misma unidad existe un coche de paro, porque estos pacientes pueden entrar en descompensación en ese momento. Y la otra desventaja es el costo de hablar. No es lo mismo una ecografía, ¿ya? Que en la calle puede costar, variar de 50, 70 soles, 80 soles, a una tomografía que puede costar de 500 a 800 soles dependiendo de lo que vamos a mapear. En el final tenemos la suerte de mapear a un paciente de cabeza a pies. Cuando vienen con un accidente, le pedimos en el mismo acto, le hace el radiólogo la tomografía cerebral, tomografía torácica, tomografía abdominal y pélvica. Imagínense, un solo barrido, detectamos si es que hay hematomas cerebrales. Claro está, se le pide con alta sospecha, no por pasarle para ver qué encuentra. Es porque ya tenemos alta sospecha, ¿no? Al mismo tiempo detectamos fracturas en tórax y detectamos lesión de vísceras sólidas o hemoperitoneo. La sensibilidad, pues por tomografía va al 92% para detectar sangrado intraperitoneal y una especificidad de lesión alta también. Aquí, como verán, nos ayuda a tipificar, como se ve en la tomografía, cuál es el órgano comprometido. Aquí se ve cómo el vaso está comprometido, partido completamente, y quirúrgicamente se detecta que justamente está ahí abierto. Hay una buena especificidad de lesión. Nos dice qué órgano está comprometido, qué grado está comprometido. Cuando uno hace la tipificación del daño del órgano, lo hace por tomografía. O lo puede hacer durante la laparotomía. Abrimos el abdomen, vemos el órgano y según el tipo de lesión comprometida, la extensión, la profundidad, tipificamos al órgano para que pueda determinarse si este es manejo conservador o manejo quirúrgico. Bien, entonces ahí vemos cómo está el hematoma envolviendo al vaso. Otro de los exámenes de ayuda diagnóstica en trauma abdominal cerrado generalmente. Todos estos exámenes, la mayor parte son en trauma abdominal cerrado. Ya habíamos dicho que en trauma abdominal abierto el algoritmo es más corto. En trauma abdominal cerrado sí requiere todo un proceso diagnóstico con un algoritmo específico. El lavado peritoneal diagnóstico aplica para ciertos casos si tiene un 98% de sensibilidad para detectar hemoperitoneo. La ventaja que no necesita infraestructura, lo hago al lado del paciente. Incluso puede que el paciente esté inestable, pues generalmente se hace más bien en esos pacientes que no expresan dolor porque están sedados, porque están intubados, pero simplemente vemos que su hematocrito sigue bajando, está inestable, y queremos saber dónde está el sangrado. Si el sangrado es en algún compartimento, uno tiene que sospechar dónde está sangrando. Para que un paciente tenga inestabilidad hemodinámica, tiene que haber un sangrado, pues, más del 50, perdón, del 25 al 50% de pérdida. ¿Ya? Y tiene que haber un compartimento donde esté acumulando, gran compartimento.
el compartimento tenía que ser tórax, ahí están las pleuras, o tenía que ser abdomen, o tendría que ser pelvis, ¿ya? Ahí el retroperitoneo. Espacios donde pueda acumular 1 a 2 litros de sangre que pueda estar descompensando al paciente. Y una de las formas, si queremos descartar de que es el abdomen el compartimento donde está acumulándose la sangre, un lavado peritoneal nos puede ayudar a descartar. Obviamente llegamos a ese nivel cuando no tenemos pues ni ecografía a la mano portátil, no lo podemos trasladar a rayos porque no le puedo hacer la tomografía, radiografía no ayuda para esto, se impone en esos casos un lavado peritoneal. La desventaja es que puede sobreindicar una laparotomía, es decir, el cirujano dice abre y ya vio sangre y dice ni hablar, esto hay que abrirlo porque le encontró sangre. Y puede que el sangrado no sea mucho, no sea masivo, porque acuérdese, no todo hemoperitoneo es quirúrgico. Porque un hemoperitoneo por un trauma esplénico, trauma hepático, grado 2, 3, no se opera, simplemente se observa. Y va a haber sangre en cavidad. Y al hacer un lavado peritoneal por un trauma grado 2, 3, no es necesario abrirlos. Esa es la desventaja, que sobreindica una laparotomía que podría ser exagerada por lesiones mínimas. Las indicaciones para hacerle trauma, ya hemos visto, es en pacientes que puedan estar tequiados, que no expresan dolor, que están intoxicados porque no pueden darnos información. Cuando hay lesión aguda de médula, que se pierde la sensibilidad y la motricidad, por lo tanto en esos pacientes no va a haber dolorabilidad o sensibilidad. Cuando hay un examen abdominal dudoso, es decir, el hemograma, el hematocrito, no confirma, sigue bajando, pero no está muy claro. La ecografía es dudosa porque de repente es obeso, porque tiene aire, en fin, no nos ayuda. Si es que hay fracturas costales, o trauma abdominal con hipertensión inexplicable, que no sabemos por qué, porque está haciendo un hilio, pero no sabemos si ese hilio es porque hay un proceso inflamatorio o no. Para ello puede ser necesario un lavado peritoneal. Claro está, este es un procedimiento que ya casi no lo hacemos, porque en nuestro hospital ya tenemos ecografía, tenemos tomografía, pero sí está indicado cuando uno trabaja en hospitales, en establecimientos donde no hay tomógrafo, donde no hay ecógrafo, y donde tenemos que tomar una decisión para operar o no a un paciente. Si le hago lavado peritoneal, necesito saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. Criterio de positividad, si es que al abrirlo yo le saco sangre pura, 5 mililitros o más, ese es un lavado con LPDP positivo. Salida de líquido por lavado, dado que la técnica consiste en que le estamos colocando una sonda, le pasamos cloruro, ¿ya? Entonces si salida de líquido de lavado por algún tubo previamente colocado, es decir, yo le coloco líquido al abdomen, y ese líquido está saliendo por la sonda nasogástrica, está saliendo por la sonda vesical, significa que pues hay una comunicación. Eso es indicación de la laparotomía. Como uno manda un líquido que le lava, por eso se llama lavado, ¿no? El lavado consiste en que cuando uno abre el abdomen por una mini incisión a nivel cerca del ombligo, le colocamos 500 mililitros al abdomen y tenemos que tratar de recuperar una cierta cantidad. Esa cantidad hay que enviarla al laboratorio. Le hacen un centrifugado, si encuentran más de 100.000 glóbulos rojos o más de 500 glóbulos blancos por centímetro cúbico, es indicación de la laparotomía. Si es que en ese líquido, como se le lleva a hacer un frotis microscópico, encontramos pigmentos, fibras vegetales, bacterias, amilasa superior a 175, también es indicación de la laparotomía. Como verán, puede que algunos de ellos sean por lesiones mínimas que puedas sobreestimar. Otros que son menos frecuentes está urograma excretor, cuando uno encuentra un hematoma o trauma renal y queremos verificar si hay daño, pues el urograma excretor puede ayudarnos a verificar qué órgano o qué tan comprometido está el riñón, como en la foto que se ve. Muy bien. Vayámonos ahora a verificar la frecuencia de órganos lesionados por trauma. Como habíamos visto, cuando se sufre de una lesión penetrante, ¿cuál es el órgano que está más presente en cualquier parte del abdomen? Ya dijimos que es el intestino delgado.
uno sufre un acuchillamiento y lo más probable es que él comprometa al intestino delgado. Por eso que en el 30% es el intestino delgado el comprometido. ¿Qué otros órganos? El mesenterio, ¿ya? Porque el meso es el que lleva los vasos, las arterias, venas al intestino delgado, y el epíplo, en un 18%. Menos frecuente ya le sigue el hígado, el colon, el diafragma, el estómago, el vaso, el riñón, el páncreas, duodeno, menos frecuente. Tendría que ser una puñalada bien específica en el cuadrante superior derecho para que llegue a comprometer. En cambio, las lesiones por trauma cerrado, vamos a encontrar, observen cómo cambia la estadística. El órgano más comprometido, aquí va a ser el vaso, que de paso es el órgano más sensible. ¿Ya? Cuando uno incluso está operando y quiere hacer una manipulación a ese nivel, tiene que tener mucho cuidado en manipular el vaso. Apenas lo cubre una sedosa, pero es muy frágil. Puede lacerarse y ante un trauma contuso puede lesionarse. Es el primero que se lesiona. El hígado también, pero menos frecuente. Como verán, son los dos órganos sólidos más frecuentes. Luego está el hematoma retroperitoneal, los riñones, el intestino delgado, porque ya sufren contusiones, pero a diferencia del otro, son más vulnerables. Esto es un algoritmo que resume según el mecanismo de lesión. Ya hemos dicho que después del ABC de trauma, porque el ABC de trauma es el que nos orienta a estabilizar a un paciente, y ya sabemos que la revisión secundaria, tiene trauma abdominal de tipo contuso, hay que hacer una evaluación. Si es penetrante, vamos a ver otro algoritmo, pero si es contuso, hay alto riesgo de lesión, hay que evaluar el estado mental, alteración, si es que está chocado, si es que hay una tuya. De repente, ese es un paciente que puede requerir en el acto ya una cirugía. Y si no, si está estable, nos da tiempo para hacer la ultrasonografía, la tomografía. Según lo que encontremos en la tomografía, nos dirá si es que es indicación quirúrgica o no. En pacientes inestables, haremos también lo mismo, el ECOFAST o lavado peritoneal, para ver si es que va a cirugía, y si no, simplemente se observa. En los traumas penetrantes, ya vimos que, igual que el anterior, si es por arma blanca o por arma de fuego. Por arma de fuego, directo van a cirugía. Ya dijimos eso. A menos que sean flancos, podría ir a cierta laparoscopía de observación. En las armas blancas, si es que obviamente tiene peritonitis, hipotensión, son pacientes que ya van a requerir cirugía inmediata. Salvo que haya sometido una cirugía a observación, un paciente de observación, hay que hacer una laparoscopía para una posible cirugía posterior. Muy bien, entonces, indicaciones de laparotomía. ¿En qué casos voy a someter a la laparotomía? Resumiendo ya, porque ya habíamos visto desde el inicio, que un paciente con inestabilidad, o vale decir con shock hipovolémico, es un paciente que requiere laparotomía. Un paciente con peritonitis o con reacción peritoneal es indicación de laparotomía. Si es que hay sangrado gástrico, por la zona subgástrica está saliendo sangre, tiene sangrado rectal, o está orinando sangre, también implica que hay daño severo, o es renal, o es hepático, o es vesical, pero ya es indicación de laparotomía. Y lo que dijimos, trauma por arma de fuego, siempre que no sea tangencial, es indicación de laparotomía. Y un paciente viscerado, es decir, que tiene acuchillamiento y ya sale con el intestino fuera, ni hablar. Es un paciente que requiere laparotomía. Pero también podríamos, después de ponerle en observación, pedirle ayuda diagnóstica, recibir los exámenes de diagnóstica, evaluar y decir, este paciente necesita operación, porque podríamos haber encontrado algún dato importante en los exámenes de diagnóstico. Por ejemplo, si le pedimos la placa de abdomen y encontramos neumoperidoneo en un trauma abdominal cerrado, eso implica laparotomía. ¿Por qué? Porque ese paciente, para que tenga aire en la cavidad peritoneal, tiene que haber salido de cualquier víscera hueca en el abdomen. Eso ya es sinónimo de perforación, por lo tanto hay que operar. Si la tomografía viene y encontramos aire en el retroperitoneo,
también es indicación de laparotomía. Si encontramos que hay lesiones a nivel del tracto gastrointestinal por tomografía, es laparotomía. Si hay lesión de la vejiga intraperitoneal, también es laparotomía. Lesión del pedículo renal es laparotomía. Si hay lesiones de órgano sólido, lesiones 4 o 5, ya son indicaciones de laparotomía. Bien, y el otro trauma que veíamos que merece una mención especial es el hematoma retroperitoneal, que es importante aquí entenderlo y analizarlo. Los hematomas retroperitoneales generalmente son colecciones sanguíneas que ocupan el espacio retroperitoneal. Puede ser pararrenal, anterior, posterior y peritoneal. Su frecuencia oscila entre 3.5, felizmente es poco. Y tienen diferentes tipos de penetración que puede ser difícil de diagnosticar. ¿Ya? A veces el paciente solamente tiene tendencia a bajar el hematocrito, como le dije al inicio, significa que en algún espacio, en algún lugar se está acumulando. Siempre que no haya pérdida externa. Pérdida externa significa que no haya sangrado por el tubo digestivo, sangrado por una herida, en la que implique baja del hematocrito. Estos hematomas, si es que se encuentran, pueden generarse por daño en estas estructuras. Ahí está la aorta, por lo tanto puede ser un aneurisma aórtico abdominal. Puede que el paciente esté anticoagulado y ante un pequeño golpe se haya roto un vaso. O puede ser trauma renal, que implica generalmente el más frecuente por daño, trauma contuso. A veces puede ser por procedimientos como biopsias o nefrostomías. Y en raros casos secundario a masas o tumores. El hematoma retroperitoneal lo vamos a clasificar por zonas en 3. Zona 1, que es la zona central, como ustedes pueden ver, donde está básicamente la cava, la aorta, el páncreas y el duodeno. La zona 2 son en ambos flancos, ¿ya? El riñón y donde está el tejido perirrenal. Es de los hematomas más frecuentes. Se encuentran en el 70% de los casos. Y la zona 3 es la pelvis. Puede haber lesión ósea o lesión vascular. Como verán, en estos 3 compartimentos, 3 zonas, puede acumularse sangrado que puede estar explicando la baja del hematocrito del paciente. El diagnóstico de estos es por tomografía, como ya le mencioné. Ahí podemos ver un gran hematoma a nivel del riñón, ¿cierto? En este compromete el parénquima y aquí simplemente lo está empujando el parénquima. Los hematomas retroperitoneales, su tratamiento, si es que este es masivo, pues en realidad vamos a ver de dónde está el hematoma. Si es en la zona 1, hay que explorar siempre, independientemente de su causa o tamaño. Zona 1 ya dijimos a nivel de la aorta. Significa que hay un gran vaso comprometido. Tiene que abrirse, sí o sí. En cambio, la zona 2, aquí se puede explorar si es que es un trauma penetrante. Y que si es un trauma cerrado y no se expande, simplemente hay que observar. Aquí nos podemos dar el lujo de observar, como en los casos anteriores. Por ejemplo, en este caso que ven la toma, ahí sí es un trauma grande, aquí hay que operar ese tipo de paciente, porque hay compromiso parenquimal del riñón. Ahí posiblemente podría ir incluso a nefrectomía, dependiendo de la extensión. Muy bien. El temario indicaba también un punto importante de laparotomía y maniobras de exploración. Muy bien. Continuando con la hilación del trauma, si ya tenemos indicación de laparotomía, y cuando uno programa un paciente para la laparotomía, sencillamente sabemos que el daño es el abdomen. A veces no sabemos exactamente qué es, solo sabemos que puede ser una víscera hueca rota por el neumoperitoneal, o pues sabemos que es una víscera sólida porque hay inestabilidad, o a menos que tengamos tomografía. Por eso programamos a sala de operaciones como laparotomía exploratoria. Y una laparotomía exploratoria, como tal, implica
explorar bien todo el abdomen, la cavidad peritoneal y en algunos casos también el espacio retroperitoneal. Y para hacer eso se le hacen ciertas maniobras de exploración. Maniobra de Kocher, como se ve ahí la primera, maniobra de Cattell, que es para movilizar prácticamente y todo el colon derecho y ver todos los vasos, grandes vasos, cava principalmente, cava infrahepática. La maniobra de Matus, que es la parte contralateral, para poder valorar la aorta por el otro lado. Y en algunos casos tenemos la maniobra de Pringle, que es para controlar los sangrados hepáticos. Una laparotomía exploratoria consiste en una apertura quirúrgica con el propósito de revisar los órganos abdominales y pélvicos. Sabemos que el daño está en el abdomen, pero hay que revisarlo. Maniobra de Kocher, ya dijimos, simplemente es levantar el duodeno para poder evaluar parte de la cara posterior del duodeno, ¿ya? Ver la vía biliar, ver la cava y también en algunos casos ver si es que eso active también los vasos mesentéricos. La maniobra de Cattell-Brasch es una extensión hacia abajo más que todo. Es como si hubiera sido la Kocher mismo, aquí como se ve levantando, pero se completa la liberación de toda la fascia de Toll, levantando todo el colon derecho. De tal manera que nos deja ver toda la cava, desde la inserción infrahepática hacia abajo, hacia las ilíacas. La otra forma, por el otro lado, es la de Matos. Mientras que por el lado derecho, levantando el colon era maniobra de Cattell, por el lado izquierdo está la maniobra de Matos. Luego tenemos la de Mattox modificada, en la que, aquí como verán, en la toma se ve cómo el riñón se levanta para valorar incluso la inserción. Se ve toda la aorta en la cara posterior, ¿ya? Todo el riñón se ha levantado. Y en las maniobras de Mattox modificada, podemos dejar el riñón y sencillamente levantar el vaso y todas sus otras estructuras. Vayamos al otro punto importante que también menciona el temario, como es el trauma abdominal, el control de daños y el síndrome compartimental. Bien, espero que hasta aquí no se hayan aburrido, pero respiren profundo para entender este punto que sí necesito de su concentración. ¿Ya? La cirugía de control de daños. Este es un término que ha aparecido ya incluso a finales del siglo pasado, ¿ya? En la que se veía pues que el cirujano, un buen cirujano, entraba, reparaba todos los daños que encontraba, independientemente del tiempo que se demorara. ¿Ya? Reparaba el intestino, reparaba los vasos, reparaba el colon, ¿ya? Se podía demorar 4 o 6 horas, lo cierto que salía bien operadito. ¿Ya? Pero, ¿cuál era el problema? Que estos pacientes tenían una alta mortalidad. Vale decir, se moría bien operado, ¿cierto? Una gran cirugía, pero con una alta mortalidad. O sea, ¿qué sentido tiene hacer una gran cirugía, reparar todos los daños para que el paciente fallezca? Entonces se dieron cuenta, y aquí fueron los intensivistas, porque como estos pacientes, después de la operación, estaba grave y le hacía interconsulta UCI, los intensivistas se dieron cuenta que había una triada que los llevaba a la muerte. Esa triada letal del trauma no era más que, ¿ya?, alteración de la coagulación, acidosis metabólica, hipotermia. Este triángulo que al mismo tiempo se hacía vicioso, ¿ya?, de tal manera que incluso muchos pacientes que entraban en ese circuito, en ese círculo vicioso, caían y fallecían. Entonces había que cortar ese círculo vicioso, esa triada mortal. Para ello aparece este término de cirugía de control de daños.
Entonces ya no se intenta hacer una cirugía reparadora completa de todos los daños que haya generado la bala, el cuchillo, el accidente. Ya no. Incluso aquí se entraba con el de trauma para que repare la fractura, o el de tórax para que drene el tórax. Todos entraban y hacían un excelente, bien operado, pero con éxitos letales. O sea, no tenía mucho sentido. Se dieron cuenta que la acidosis metabólica, pues ya todos sabemos que es la hipoperfusión, que genera acidosis láctica, que ahí, al mismo tiempo altera la coagulación, y esto estaba relacionado con la alta mortalidad. Y la hipotermia, que sus causas son varias. Las causas que puede ser porque el paciente durante el proceso de atención y durante la laparotomía pierde calor en sala de operaciones, pierde calor por el aire acondicionado, está expuesto mucho tiempo con las vísceras al exterior. ¿Ya? Las maniobras de reanimación lo hidratamos con líquidos fríos. Nadie le da un cloruro calientito, ¿no? Nadie le da una poligelina calientita, como café caliente. Todo va frío. Esto condiciona la hipotermia. Hay trastornos de termogénesis al mismo tiempo. Todo entonces estos suministros de fluidos y medicamentos fríos hace que el paciente tienda a tener más hipotermia. La pérdida por calor por conducción, es decir, está pegado a otros órganos, estructuras, metales y todo en la canilla misma. Y como dijimos durante la laparotomía, la exposición de las estructuras. La coagulopatía, que era otro problema, que sucede porque al transfundir tanto líquido se diluye las plaquetas y se diluyen los factores de coagulación. La misma acidosis presente también genera coagulopatía. La hipotermia también genera coagulopatía. Es ahí que hablábamos de que se convierte no solamente en un triángulo, sino en un ciclo vicioso de acidosis, hipotermia y coagulopatía. El shock mismo, ¿no? Y las hemorragias persistentes. Entonces aparece el término de cirugía de control de daños. Ya vimos entonces que antiguamente la cirugía clásica consistía en la que se hacían cirugía de emergencia, se reparaba y con alta mortalidad. Viene la cirugía de control de daños en la que se va a quirófano, se practica en el primer acto operatorio la cirugía de control de daños, va a UCI, luego regresa al quirófano y después va de nuevo a UCI para seguir monitoreando. Esta secuencia, por eso mencionaba al inicio que fueron los intensivistas los que detectaron esta triada letal y las que propusieron de que el paciente no hay por qué repararle todas las lesiones. Solamente hay que repararle las lesiones que pueden generar inestabilidad hemodinámica o que pueden contrarrestar la vida del paciente. Es ahí que aparecen las fases de la cirugía de control de daño. Vamos a encontrar una fase 0, que es en el área prehospitalaria de emergencias, donde hay un reconocimiento y decisión de inicio de abordaje. Uno va viendo que al inicio ese paciente va a requerir control de daños. Ahí mismo hay que hacer un recalentamiento. El paciente, ya vimos que no debe estar con hipotermia. Hay que hacer transfusiones tempranas. Eso es antes de operar, por eso llamamos fase 0. ¿Ya? Antes de entrar a sala de operaciones, ya debemos estar seguros de qué tipo de paciente va a ir, no demorar mucho tiempo. ¿Ya? Luego va la fase 1, que es la laparotomía inicial. Cuando programamos a sala de operaciones, aquí viene la primera fase. ¿Qué hace el cirujano? Tiene que hacer lo primero, para que no se nos muera un paciente, que no se desangre, control de sangrado. Segundo, si hay perforaciones de vísceras huecas, hay que hacer un control de la contaminación. Controlar que no siga contaminándose. ¿Ya? Tercero, tengo que hacer un empaquetamiento rápido, un cierre rápido de la pared, porque no voy a cerrar bien por planos, piel con subdérmica, eso no vale. Para ello, tengo que hacer un cierre temporal. Luego va a venir una segunda fase. Aquí va a UCI. En UCI, el intensivista hace un recalentamiento, mejora su estado hemodinámico, hace un soporte ventilatorio, corrige la coagulopatía, hace un mejor restablecimiento ácido-base y puede seguir identificando más lesiones
que hayan quedado desapercibidas en la laparotomía. Puede que tenga lesiones en otra zona, a distancia, tórax, cuello, extremidades. Y luego vendría la tercera fase, de nuevo, para una cirugía definitiva. Regresa a sala de operaciones para, como le hemos hecho un empaquetamiento, quitar el empaquetamiento y a reparar todas las lesiones. En eso consiste una cirugía de control de daños. Vayamos a una revisión rapidita por fases. La fase 1, que habíamos dicho que era el control de hemostasia, control de sangrado, ¿cierto? Control de hemostasia, aquí es el taponamiento con compresas, ¿ya? Puede ser un taponamiento con sondas con globos en las estructuras sólidas, se ponen sondas en el parénquima hepático, se inflan, algunos se usan sondas de Seinstaken, Blackmore, que son sondas grandes que se pueden inflar de aire para comprimir el hígado principalmente. Las otras fases, la fase 1 también está el control de contaminación. Aquí, ¿qué se hace? O bien hago una sutura continua, no en un solo plano, no tengo por qué ser dos planos ni puntos separados. Yo lo que quiero es evitar la contaminación, que no se contamine en esas horas, ¿ya? En eso, o 2 o 3 días que va a estar en UCI. Y si no puedo hacer un cierre, simplemente hago una ligadura. Basta con ligar el intestino, no necesito suturarlo en 2 o 3 planos. Un solo hilo puede ligar el intestino, el muñón intestinal. Puedo dejar varios muñones, porque lo que quiero, si tengo varios huecos en el intestino, puedo ligarlos con una sola ligadura, o ambos cabos. O en ciertos casos, puedo dejarlos hacerle una colostomía, ¿ya? Pero incluso hacer la colostomía puede demandar de mucho tiempo, porque voy a hacer un cierre temporal. Puedo ligar ambos cabos, proximal y distal. No hay ningún problema, porque yo voy a entrar de nuevo en 24 a 48 horas a seguir controlando. Porque ¿qué es lo que queremos? Que el paciente salga de esa triada mortal. Ahí, por ejemplo, vemos un empaquetamiento. Ven cómo está vesícula, hígado. Arriba están las gasas, comprimiendo. Tratando de comprimir para que se contenga el sangrado. En la fase 1 también está el cierre temporal. Aquí no cerramos toda la pared. Hacemos un cierre rápido con sutura, monofilamento, puede ser piel nada más, ¿ya? O puede ser también colocarle una bolsa. Son términos que se usan como abdomen abierto, cierre temporal o laparostomía. Aquí tenemos varias técnicas, como vamos a ver. Tenemos la bolsa de Bogotá, se puede usar malla, se puede ser malla no absorbible, o puede ser bolsas, nosotros usamos aquí la bolsa de polivinilo o polietileno, más que todo, una bolsa de orina, la expandimos y ya está. O puede ser una bolsa también de cloruro, ¿ya? De Baxter, que son resistentes, nos ayuda también a sostener la pared abdominal, ¿ya? También hay mallas de silastis, mallas de cierre, también se puede hacer un cierre, en algunos casos se usa un cierre, cierre relámpago, mejor dicho, ustedes conocen el cierre con el que se cierran las chaquetas. Se cierra los costados a la piel o a la fascia y como tiene cremallera se cierra. ¿Cuál es la ventaja de usar un cierre de ese tipo? Que uno puede limpiarlo en UCI mismo, en la unidad de cuidados intensivos. Se abre como maletín y se lava y se vuelve a hacer. Son formas de hacerlos rápido. Esta es una bolsa de Bogotá, ¿ya? Por ejemplo, una bolsa de polietileno suturada a la piel. Es un cierre rápido. Tiene 2 objetivos, ¿ya? Nos ayuda a vigilar la víscera, nos ayuda a drenar ahí mismo, porque drena por los costados, no es ser tan hermético, que digamos. Y el otro objetivo es que nos ayuda a descomprimir la cavidad abdominal, porque estos pacientes van a hacer un síndrome compartimental, que es el otro término a aprender, porque va a haber un gran edema de la pared intestinal, gran secreción líquida, y la pared en estos pacientes se va a distender. Hay un hilio intestinal, se distiende todo el intestino y hace una hipertensión intraabdominal. Para eso la bolsa de Bogotá nos va a ayudar. Y ahí tenemos otro cierre temporal, cierre solamente con pinzas. Pinzas de Backaus, no sé si conocen las pinzas de Backaus, son unas pinzas en tenaza, ¿ya? Que lo que hace es cerrar la piel. Puede dejarle varias pinzas y uno lo deja al paciente ahí.
Son pacientes que van a entrar rápidamente en 24 a 48 horas de nuevo a la laparotomía. Cirugías que duran corto tiempo, puede durar media hora, 40 minutos, porque lo único que hace es entrar a controlar sangrado, controlar contaminación y cierre temporal, y hacer empaquetamiento también. ¿Cuándo vamos a hacer la laparotomía? ¿En qué pacientes vamos a hacer estas laparotomías? Lo vamos a hacer en un paciente que ya sabemos que necesitamos terminar rápidamente la cirugía, porque está que se desangra, está a punto de morir. Puede morirse en quirófano. Muchos de estos pacientes ya de por sí entraban inestables a sala de operaciones. Y acuérdense que el primer objetivo es controlar el sangrado. Pero si a pesar de controlar el sangrado, el paciente sigue inestable, por lo tanto hay que hacer una cirugía rápida. En esos pacientes tenemos que terminar rápido. Ese es un paciente indicado para control de daños. En otros casos, en la que hay incapacidad para controlar la hemorragia mediante la hemostasia directa, es decir, no puedo hacer electrocoagulación, ligadura de cada vasito, no, simplemente tengo que dejar gasas, comprimir y dejarlo para estabilizarlo. En otros casos, en los que haya incapacidad para cerrar de manera formal sin tensión el abdomen, es decir, es un paciente que de por sí el abdomen no va a dar, tengo que hacer un cierre temporal. Otras indicaciones tenemos cuando existen traumas, fracturas pélvicas, lesiones hepáticas, trauma duodeno-pancreático, lesiones combinadas, cuando existe hipotermia, acidosis. En todos estos casos, en los que hay pues escasa reserva fisiológica, son indicación de la laparotomía. O cuando por hallazgos intraoperatorios vemos que hay una hemorragia masiva de 4 litros, hay coagulopatía, sangrado en difuso, ¿ya? En napa o sábana le llamamos, que uno intenta electrocoagular y no se detiene, por todos lados sangra, ese paciente hay que dejarle taponamiento rápidamente y debemos salir, ¿ya? Cerrando rápidamente. Son indicaciones del laboratorio, del CCD, cirugía de control de daños. Bien. Y para que ya no se cansen, vamos a revisar el último punto, el síndrome compartimental abdominal. Este es un capítulo que también fueron los intensivistas también los que lo detectaron. Se dieron cuenta que todos los pacientes que van a UCI, que tienen un gran daño, un trauma abdominal, un proceso inflamatorio intraabdominal, van a hacer un ilio postoperatorio. El ilio consiste en que el intestino no se moviliza mucho, se acumula líquido dentro de la luz intestinal, el proceso de reabsorción se disminuye, se distiende todo el abdomen,